Hermanos, les saludo a todos en nombre del Señor. Espero que todos tengan su Biblia a mano y si tienen alguna hojita y lápiz para anotar algunos versículos. Hoy día tenemos o vamos a conversar acerca de la regla de oro. ¿Ya? No sé si saben ustedes cuál es la regla de oro. ¿Ya? Si no lo saben, hoy día lo van a saber. Así que voy a pedir que busquen en sus Biblias. Ahí en Lucas capítulo 6. En Lucas capítulo 6, versículo 31. ¿Quiénes son ellos? Lucas capítulo 6, versículo 31. ¿Ya? Si no vaya a jugar. 5, dijo 6. No pagues más, parece. Ya, entonces, Lucas capítulo 6, versículo 31, le doy lectura. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Les cuento una pequeña historia. Había una vez un misionero en África que observaba a dos leprosos sembrando semilla en un campo. Uno de ellos no tenía las manos, porque la lepra se las había consumido. Y el otro no tenía los pies, porque esta misma enfermedad también le había consumido lo que eran los pies. Entonces el que no tenía manos cargaba sobre su espalda al que le faltaban los pies. Y el que tenía manos cargaba un saco con la semilla, dejando los granos caer al suelo. Mientras el otro que tenía pies los usaba para introducirlos en la tierra. Y así juntos podían trabajar y hacer lo que era sembrar la semilla ahí en la tierra. Al convertirnos en hijos de Dios, llegamos a formar parte de la familia de Dios con hermanos y hermanas en Cristo. Es decir, la iglesia es nuestra nueva familia, nuestro grupo de refugio, un centro de apoyo, un lugar donde podemos congregarnos, donde podemos animarnos, donde podemos hablar y podemos también ser edificados. Pero aún así existen diferencias, ¿cierto? Y a veces choques o roces entre nosotros mismos. La pregunta es, ¿cómo siendo tan distintos, tan diferentes, proveniendo de diferentes lugares, ¿cierto? De diferente enseñanza, educación, cultura tal vez, ¿cómo podemos entonces vivir en unidad? Bueno, Dios nos ha dado instrucciones para poder vivir una vida en comunión. Y es esto la regla de oro. Así que vamos a ir completando. Hoy día va a ser participativo, así que voy a ir dándole la oportunidad a algunos de ustedes para que vayan completando la oración. ¿Ya? Ahí está. Lucas entonces 6:31. Pregunta, ¿qué dice el texto? Léalo nuevamente. ¿Cómo queréis que hagan los hombres con vosotros? Así también haced vosotros con ellos. Mi hermano René. Trata. Mi hermano René, ¿estaba ahí al habla? ¿Me escuchan? Hermano René, el esposo de la hermana Sonia. No, René se llama, ¿cierto? Sí, Hermano René, en sus propias palabras, ¿qué nos está diciendo el texto? el texto que Dios nos ha dado una vida en comunidad. ¿Ya? No, el texto. El Lucas 6:31. ¿Cómo queréis que hagan los hombres con vosotros? Así también haced vosotros con ellos.
En sus palabras, ¿cómo sería entonces esto? Lo que quieren hacer con... ¿Cómo lo entiende usted? Que nosotros tenemos que hacer lo mismo con el prójimo, con lo que los demás estarían haciendo por nosotros. Oye, Es decir, no hacer a otros lo que no quieran que hagan con nosotros. ¿Cierto? Correcto. Yo aquí puse, no hagas Sí. a otros lo que no quieren que te hagan a ti mismo. Ya. Muy bien, entonces, esa es la regla de oro. ¿Ya? Que así como nosotros tratamos a los demás, que obviamente queremos tratarlos bien, también, o sea, si nosotros queremos que los otros nos traten bien, también nosotros debemos tratar bien a los Por demás. los demás. Correcto. ¿Amén? Cierto. Amén. Digamos, mi hermana Wendy ahora. Busquemos en Lucas capítulo 6, pero el versículo 27. 27. Compléteme usted la oración que está puesta aquí en pantalla con este versículo. Ya. Lea primero el texto. Ya. Pero a vosotros, los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen. Ya, ahora, entonces de acuerdo al texto que tenemos ahí en pantalla. Vaya completando. ¿Qué sería entonces la primera palabra? Amar ¿Ya? a ¿A quién? vuestros enemigos ¿Ya? ¿Y? y haced el bien a los que nos aborrecen. Perfecto. Muy bien. ¿La hermana Marina está por ahí? En tu casa. Hermana Marina. Estoy acá, mi amor. Usted lee el versículo 28. Dice, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Ya, completando el versículo, ¿cómo sería entonces? Bendecid a los que os ¿Ya? ¿A quiénes? maldicen ¿Ya? ¿Y? y orad por ¿Ya? los que hablan mal de nosotros. Muy bien, por los que nos calumnian, Calumnian. ¿cierto? Bueno, cumplir con este mandamiento de Cristo no solamente es no maltratar a otros, sino tratarlos bien, como uno quisiera ser tratado. Es bueno no criticar a los demás, no criticar a otros, pero la regla de oro va más allá, exhortándonos más bien a tratarlos bien, con amor, con misericordia, aun cuando ellos no lo hagan así con nosotros. Pregunta, ¿cómo quiere que otros lo traten? ¿Cómo quiere que los otros lo traten a usted? Yo imagino que la respuesta unánime es bien. ¿Cierto? Bien. No creo que alguien diga, no, a mí me gusta que me traten mal, que me miren mal, que me hablen mal, que me peguen. No. ¿Cierto que no? Totalmente lo contrario. Entonces la pregunta al revés ahora. ¿Cómo trata usted a los demás? Chin, chin, ¿cómo trata usted a los demás? Buena pregunta, ¿no? Exacto. Vamos a pedirle a la hermana Sonia que busque en Marcos capítulo 9, 50. Hay muchos pasajes donde aparece la frase los unos a los otros, ¿cierto? Entonces, a continuación veremos una serie de textos, así que para que todos estén atentos con su Biblia, ya les voy a ir pidiendo a cada uno de ustedes que vaya buscando cada texto y que vaya completando la oración que está en pantalla. ¿Ya? La hermana Sonia entonces va a buscar en Marcos 9:50, la hermana Isabel para que se prepare en Juan 13:34. Y la pregunta es, ¿cómo debemos tratarnos? Hermana Sonia, por favor, lea el texto. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos
con los otros. Amén. Entonces, completando ahí la pregunta, ¿cómo debemos tratarnos entonces? Con paz. Muy bien. Amén. Paso. ¿Cierto? Con paz, pero también con la gracia de Dios, que es la sal. Eso es lo que representa aquí la sal. La gracia de Dios, que es ese sal. Debemos ser cristianos. bien sazonaditas, ¿Cierto? bien sazonadas, sí. Con esa gracia, ¿se han dado cuenta? Cuando por ahí dicen, ese hermano, esa hermana tiene como algo especial, que cuando me habla o cuando habla es como distinto, Con gracia. ¿cierto? El mundo le llama como tiene un ángel, o tiene como un no sé qué. Bueno, para el cristiano, Siempre me lo eso es, dicen. para el cristiano eso es como la gracia de Dios. Amén. Esa sería la sal. Y también tratarnos con paz. Hermana Isabel, Juan Bien. 13:34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Respondiendo a la pregunta entonces, ¿cómo debemos tratarnos? Con amor, De acuerdo a este texto, con Amor. los unos a los otros, con como Dios os ama. amor. Muy Con bien. amor. Nuestro pastor, que busque en Romanos 14, versículo 13. 14, 13. Romanos, el capítulo 14. 14 y el versículo 13. 14, 13. ¿Sí? ¿Lo leo? ¿Amén? Dice. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Amén. Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿cómo debemos tratarnos? Bien. No hacer. No juzgarnos ni poner ¿Ya? tropiezo. Muy Ni bien. poner tropiezo a los hermanos, ni hacer ni hacerle una ocasión de hacerlos caer. Trampa. O sea, un buen Exactamente. trato. No alcanzo a leer esto. Sí. Sin juzgarnos, sin tropiezos, sin ponernos Sin trampas. hacerlos caer, dice. Exacto, Exactamente. ¿cierto? Desear No lo sé. mejor para el hermano. Exactamente. ¿Quién más está por ahí de los que no han leído? El hermano Claudio. Hermano Claudio, busquen Romanos capítulo 15, versículo 1. 12:15. 12:15, perdón. Romanos 12:15. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Amén. Pregunta entonces, ¿cómo debemos tratarnos? Con empatía. Muy bien. Muy bien, ¿cierto? Con empatía. ¿Se recuerdan Jesús cuando murió Lázaro? Sí, ¿Qué hizo Jesús? ¿Cómo actuó él? Les dijo, no se preocupen, no sean tontos, ¿cómo se le ocurre? Están llorando, si va a resucitar a los 3 días, ¿va a resucitar? ¿Qué hizo Jesús? ¿Cómo reaccionó? ¿Cómo actuó en ese momento? Lloró. Lloró. Lloró, ¿cierto? Fue empático. Jesús, siendo el Hijo de Dios, aún sabiendo tal vez de que iba a resucitar Lázaro, él tuvo empatía y lloró. Eso sirvió de ejemplo para todos los discípulos, para los demás que estaban viendo, de que su maestro estaba llorando por alguien que había fallecido, estaba empatizando con ellos, estaba compartiendo el dolor que sentían. ¿Amén? Amén. Entonces debemos tratarnos con empatía. Eso significa ponerse en el lugar del otro. Del otro. ¿Ya? Gozado con los que se gozan, ¿ya? Pero también llorar con los que lloran. Y con los que están afligidos también estar ahí con ellos en el dolor. ¿Quién más está, aparte de los que ya han leído?
Romanos 15. Que veo nombres, pero no veo caras. No sé si están con Biblia o no. Nombres veo, corazones no. No veo corazones ni manos alzadas ahí. Por ejemplo, tengo a Kiana, no sé quién es Kiana. La Kiana. ¿O quién estará el nombre de la Kiana? Ya, ahí apareció el hermano Alex. Hermano Alex, ya que llegó ahí, Ahí está la Kiana. busquen Romanos 15, versículo 1. Por favor, Romanos 15, versículo 1. Estaba preparando los hand roll. Ya lo tengo. A ver, léalo nomás, por favor. Así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. A ver, entonces, responde a la pregunta de acuerdo a ese texto. ¿Cómo debemos tratarnos? La primera pantalla sale ahí. La pregunta. En la primera pantalla. Hermano Alex, de acuerdo al texto que leyó, ¿cómo debemos tratarnos? Está meditando. Está leyendo el comentario abajo. No. Los fuertes apoyar a los débiles. Está llamado al público también, el comodín. Sí, está bien. Estaba buscando la palabra, pero... 50 y 50. Aceptar. Mira, hay que buscar una palabra que lo identifique. Por ejemplo, ser solidario con los hermanos que están débiles. Ya. Es como tolerancia. Exacto. ¿Cierto? Por ahí vamos la cosa. Como tolerando las flaquezas. Los que están más firmes, por decirlo así, se preocupan de los que están más débiles. Hablando como espiritualmente. Exacto. Sí. ¿Qué significa soportar? Mira, va un poco más allá, va en el fondo, en el final del versículo, dice que no agradándonos a nosotros mismos. Quiere decir que muchas veces nosotros preferimos, llegar a nuestro objetivo adelante, o mirar por nosotros, y no importándolo, o pasar a llevar a los demás. Yo creo que ahí se refiere bastante en eso, el que nuestra opinión tenga más valor o más importancia que la del hermano. Entonces, en ese sentido, hay que ser solidario y tolerante, como decía la hermana Sonia, frente a ellos. Yo creo que ahí está apuntando el versículo, de no priorizarnos nosotros mismos. Mira, Pastor. Yo encuentro que también esa palabra, soportar, significa sostener también. Amén. Sostener, porque está hablando de alguien que está sosteniendo al débil. Entonces, no es soportarlo porque me hizo algo, sino que es más bien sostenerlo. Un soporte. Claro, como soportar, ¿cierto? La parte que sostiene la debilidad del otro. Entonces, un apoyo al más inmaduro, que a veces, claro, pues a veces no tenemos tanta tolerancia con esas personas que andan a veces muy abajo en el suelo, a veces arriba, a veces abajo, y los quejidos aquí acá, y a veces no somos capaces de cargar con ellos. Es compartir con el otro. Exacto. Justamente. Sí, ¿qué debemos hacer? Lo que Cristo hace con nosotros siempre, nos perdona, nos ayuda, nos guía, todo, y dice que no debemos agradarnos a nosotros mismos. O sea, que también agradar al prójimo. Si alguien se cree mejor que otro, si alguien cree que es más que otro, no. El Señor nos manda a sostenernos. Dice que el que esté firme, mire que no pueda caer, que no caiga. Exacto. Entonces debemos sostenernos, animarnos, recibirnos. Al que está débil en la fe, vamos adelante, sigue, vamos a orar por ti, voy a orar contigo, voy a mandarte un texto bíblico. Exacto. Ese es el motivo, yo creo. A ver, muy bien, que bueno, todas las ideas sumaron y llegaron como a la misma conclusión de sostenernos, porque no todos tienen la misma madurez espiritual, ¿cierto?
hay unos que son más inmaduros, que a veces cometen errores como recién siendo creyente, y hay que tener una cierta tolerancia y, como dice el pastor, animarlo a que siga adelante y a que no lo vuelva a hacer. ¿Ya? Mi hermana Clara, que la vi por ahí, ya que déjeme el handroll al lado. Y puede ahí, 2 lucas para mañana. y pueda buscar ahí en Santiago, capítulo 5, versículo 16. Espérenme un poquito. Santiago, capítulo 5, versículo 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Ya, entonces respondiendo la pregunta de acuerdo a ese texto, ¿cómo debemos tratarnos? Un poquito, voy a leer. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. Deberíamos ayudarnos unos a otros. Ya. Acá da un ejemplo de la oración. El perdón. Para ser sanado. Sí, El perdón, claro, porque habla también de cuando uno perdona, el que es sanado es uno. ¿Está bien? Cuando uno confiesa la ofensa, ¿cierto? Le dice, oye, discúlpame lo que te dije, no fue mi intención, ¿cierto? Uno Está sana el llamando, corazón uno. Sí, súper bueno. está llamando, ¿cierto? O invitando al perdón. Cuando uno le dice a la otra persona, le confiesa, oye, mira, discúlpame lo que te dije, no correspondía. Está Claro, invitando al perdón. Pero claro. también dice, y orando unos por otros. Uno por otro, lo que estábamos haciendo ahora, orando unos por otros. Exacto. Muy bien. Hermano Claudio, que busque ahí en Romanos 15, versículo 2. El hermano René, por mientras, busca en Romanos 15, versículo 7. Lo tengo. Está la Asquiana también, el Jeremías. Ya, entonces, hermano ¿Leo? Claudio, ¿Leo? sí, por favor. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. A ver, entonces, ¿cómo debemos tratarnos? Queriendo agradar a nuestro prójimo y para poder hacerle crecer. Ya no estorbando. Amén. Tratarnos con agrado, ¿cierto? Nombrar sus cualidades. Y al mismo tiempo, con edificación. Sí. Hermano René, Romanos 15, versículo 7. Este texto dice de que, por tanto, recibéis los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios. Nosotros, dice que nosotros debemos recibir de buena manera al prójimo, Ya, muy bien. ser amable con ellos Amén. y hablarles de Cristo, tal como lo hicieron conmigo cuando yo conocí a Cristo y se me acercaron y me hablaron de la palabra. Amén. Es decir, tratarnos con aceptación, ¿cierto? Sí, No motivo, viendo correcto. tal vez nuestras debilidades o nuestros defectos, sino que aceptarnos tal cual somos. Porque todos somos pecadores, ¿cierto? Cierto. Y a medida que estamos en los caminos del Señor, Dios va puliendo nuestras debilidades, nuestros defectos, ¿cierto? Y Su palabra dice que Él los va perfeccionando continuamente. Entonces así debemos es. tratarnos y aceptarnos como somos. ¿Amén? Acoger. Acogernos, ¿cierto? ¿Está el hermano Jeremías por ahí, me dijo y me dijeron? Sí, sí, acá estoy. El Romano, entonces, hermano Jeremías, entonces buscar en Romano 15, versículo 14. Ya.
¿Leo? Amén. Ya, dice, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Muy bien. De acuerdo entonces a ese texto, hermano Jeremías, ¿cómo debemos tratarnos? Con bondad, Ya. conocimiento y nos podríamos amonestar también los unos a los otros. Ya, muy bien, excelente, ¿cierto? Tratarnos con bondad, con amonestación, es decir, diciéndonos las cosas, pero con amor, ¿cierto? Diciéndonos las cosas, si no todos somos perfectos, de repente vamos a hacer o omitir cosas en las cuales necesitamos de que el que las ve nos las pueda decir. Mira, ¿sabes qué? Esto no es bien que lo hagas, o podías hacer esto en vez de esto otro. A eso se refiere, o si estamos cometiendo algún error, que los que son más espirituales, dice, puedan también a los otros enseñarlos. Amén. El hermano, ¿cómo está por acá? La hermana Isabel, que hay en Romanos 15, versículo 14. Perdón, 16, versículo, Romanos 16, versículo 16. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Entonces, ¿cómo debemos tratarnos? Con cariño. Muy bien, ¿ya? Con demostración física. ¿Cierto? Que sería el afecto, ¿cierto? El ósculo santo, ¿cierto? Sabemos todos que un beso, en este caso un beso de la mejilla, que también representa el afecto, que puede ser un abrazo, un qué bueno verte, qué rico que esté acá. Sí. Cariño. Exacto. Hacer la palabra notable, ¿no? Sí, muy bien. ¿Kiana estará por ahí? ¿La Kiana estará por ahí o no? Sí, aquí estoy. Ya, entonces la Kiana va a buscar en Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Ya. Porque vos, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino sed siervos por amor los unos a los otros. Ya, pregunta, Kiana. De acuerdo a ese texto, ¿cómo debemos tratarnos? Por amor unos a los otros. Ya, muy bien. Era el 5.26, perdón, el 5.13, ¿cierto? Sí. Ya, entonces, ¿cómo debemos tratarnos? Por amor, yo digo, unos a los otros. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguien más? También habla acerca de la libertad. ¿Ya? Como el libre albedrío. ¿Ya? ¿Y cómo termina el texto? Servíos. Exacto. Entonces, ¿cómo debemos tratarnos? Sirviendo unos a los otros. Exactamente, ¿cierto? Con servicio, con amor, ¿cierto? Sirviéndonos los unos a los otros. Sí. Eso encuentro como lo llamamos nosotros, el amor práctico, que se demuestra en un hecho. Exacto. Muy bien. Hermana Wendy, usted busque en Gálatas, capítulo 5, versículo 26. El Nico Olivares también está ahí. Víctor Nostroza. ¿Víctor está ahí o no? ¿Víctor y Nostroza? Víctor Nostroza y Nicolás Olivares. Ya. Gálatas 5:26.
5:26. ¿Lo leo? Sí, por favor. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Entonces, de acuerdo al texto, ¿cómo debemos tratarnos? Que no lo hagamos por ser, Invitándonos unos con otros. por vanagloria, no es para Dios. O sea, sin vanagloria. Tipo, sin vanagloria. ¿Ya? ¿Qué más? Y no envidiando a las demás personas. Ya, muy bien. Y sin irritación, ¿cierto? Sí. Porque hay hermanos que se irritan ahí, son fosforitos, se enojan ligeritos, ¿cierto? Pasto seco. ¿Cierto? Entonces, debemos tratarnos sin vanagloria, sin irritarnos, ¿ya? Y sin envidiarnos los unos a los otros. A los otros. ¿Ya? Sin envidia. Ya no, porque el otro tiene tal cosa. Yo no. No. ¿Ya? Sigamos. El hermano Víctor Nostroza está por ahí, ¿o no? Acá estoy. Ya, Víctor. Bueno, bienvenido. Yo lo estoy escuchando. Puede buscar ahí en Gálatas capítulo 6, versículo 2. Ya. Pastor Cristian. ¿Cómo está la idea? Al fin. Estoy en la reunión. Te veo una pura frente. La vamos a silenciar, ¿ya? Víctor, ¿lo encontraste? Gálatas 6. 2. Llevad los unos la carga de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Muy bien. Entonces, de acuerdo al texto, ¿cómo debemos tratarnos? Llevad las cargas los unos, llevar las cargas de los otros. Como dice, es ser empático y poder ayudar a las personas en las cargas, ya sea emocionales que puedan tener. Exacto. ¿Cierto? Y no tan solo emocionales, sino que también en las materiales. Correcto. Es compartir con ellos esa carga. Exacto. Es que es fuerte que pueda llevar o sobrellevar al débil. Amén. Correcto. Amén. Correcto. Ya, la hermana Loida que se integró recién, que busquen Efesios capítulo 4, versículo 2. Efesios 4. Sí, versículo 2. Gálatas. Moment, please. Ay. Me puse nerviosa. ¿Está en el Nuevo Testamento, hermana Loida? Sí sé. Está después de Mateo. Efesios, Filipenses. ¿Cuánto me dijo? Efesios capítulo 4, versículo 2. 4, capítulo 2. Al tiro. Aquí dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Hermana Loida, entonces, de acuerdo a este texto, ¿cómo debemos tratarnos? Con humildad. ¿Ya? ¿Qué más? Mansedumbre. ¿Ya? Lo más difícil es soportándonos. Amén. Con paciencia los unos a los otros en amor. Amén. Qué tremendo texto, como que resume varios textos en uno, ¿cierto? Exactamente. Debemos tratarnos con humildad, ¿cierto? Con mansedumbre. Soportándonos ¿con qué? Con paciencia. Con paciencia. ¿Cierto? Y difícil. Amor. Y en amor. Otros. Amén. Con otros. Perfecto. Muy bien. ¿Está el Nicolás Olivares por ahí? ¿Nicolás Olivares estará por ahí? ¿O después se lo ha puesto nomás? ¿Está haciendo alguna carrera por ahí? 2 minutos y 50.
ya mis hermanos, se nos está acabando el tiempo, así que les dejo los textos ahí en pantalla para que puedan tomar nota y los puedan después en su casa continuar completando. ¿Amén? Así es. Amén. Colosenses 3:13. ¿Sí? Colosenses 3:16. Soportándonos. 4:18. Y 1 Tesalonicenses 5:11. Y Hebreos 5:11. 24. Hebreo. Para terminar, 24. vamos a buscar en Hebreos capítulo 10, versículos 24 y 25. École. Hebreos capítulo 10, versículos 24 y 25. 24 y 25. Dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, Amén. no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más unos a otros. cuanto veis que aquel día se acerca. Se acerca. Entonces, ¿cómo debemos tratarnos? Considerándonos primero, ¿cierto? Estimularnos Con amor. En amor, Estimularnos también a las buenas obras, motivarnos. y por último, y no dejar de congregarnos. Congregarnos. Es decir, animarnos a seguir congregándonos. ¿Amén? Amén. Ya para terminar, entonces, para pensar, no pregunte por lo que otros puedan hacer por usted, sino pregunte lo que usted pueda hacer por otros. ¿Amén? Amén. Pregunta, ¿cuáles dones tiene usted para servir a otros? Para pensar. Y por último, memorice la regla de oro que está ahí en Lucas capítulo 6, versículo 31. Hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Este ha sido el estudio del día de hoy. Continúen los segundos que nos quedan. Amén. Bien. Gracias, Cristian. Gracias, hermanos, por lo que... Bueno, se fue todo. Adiós. Que Dios les bendiga. Nos vemos el domingo. No se olviden de 11:30. orar por mi hermano Chilo.